Hola y bienvenidos alumnos. Hoy vamos a ver qué experimentos podemos hacer con las cenizas que tenemos en nuestros hogares, cenizas del carbón, del asado, y cómo podemos aprender más de fisicoquímica con este tema. Los objetivos que nos proponemos para esta clase son los siguientes: repasar combustión y balance de reacciones químicas. Vamos a reconocer cuáles son las sustancias ácidas y las básicas. Vamos a preparar un indicador que nos va a decir justamente si las sustancias son ácidas, básicas o ninguna de las dos. Punto 4. Vamos a interpretar el concepto de pH en una solución. Y punto 5. Vamos a involucrarnos en lo que es la volumetría. Pensemos, ¿cómo se forman las cenizas? A partir de un proceso de combustión, es decir, un proceso en el que se quema un combustible, se libera calor, se libera energía, lo que queda como residuo que se va enfriando gradualmente son las cenizas. Este proceso decimos que es exotérmico. Exo quiere decir hacia afuera, es decir, que libera energía hacia afuera. De la reacción química que se produce aquí, el calor se libera hacia el exterior. Este es un diagrama en el cual la flecha vertical amarilla hacia arriba indica la cantidad de energía, y vemos que acá hay como dos escalones. Hay un escalón más abajo que dice energía final y el de más arriba que dice energía inicial. ¿Dónde vamos a tener nuestros reactivos? En el escalón inicial, porque tienen una energía más alta. Por ejemplo, estos dos reactivos que aparecen acá, este tiene una fórmula medio rara, es el gas butano y no es otra cosa que el gas que tenemos en las garrafas de nuestras cocinas. Ese gas butano, cuando se expone con el oxígeno y se da una chispa con un encendedor o con un fósforo, se produce la combustión. Los productos que se liberan son el dióxido de carbono y el agua. Estas sustancias salen en forma de gas, en forma de vapor, y por lo tanto la combustión no genera cenizas. Como los reactivos, es decir, el gas de la garrafa y el oxígeno, tienen más energía que los productos que hay al final, esa energía se desprende en forma de calor. El proceso es exotérmico, esto quiere decir que hay una pérdida de energía, o sea, la energía es negativa porque se pierde esa energía y eso se transforma en calor que sale. Una combustión se consideraba completa o incompleta. Por ejemplo, acá tenemos la esferita negra, la pelotita negra representa un átomo de carbono. Esto si fuera, por ejemplo, 1 kilogramo de carbón, este kilogramo de carbón está en estado sólido. ¿Con qué va a reaccionar? Con el oxígeno del aire, que está formado por dos átomos de oxígeno. Esta es la molécula que está formada por dos átomos, que está en estado gaseoso. Cuando el carbón se quema, entra en combustión, forma como producto final el dióxido de carbono, en el cual tenemos un átomo de carbono, los dos átomos de oxígeno, uno a cada lado. La molécula también es gaseosa. Observemos bien la ecuación. ¿Está bien escrita? ¿Está bien balanceada? Miremos, acá a la izquierda hay un átomo de carbono, a la derecha también, y los átomos de oxígeno a la izquierda son dos y a la derecha también son dos. Por lo tanto, esta reacción está muy bien balanceada. Vamos a ver ahora un ejemplo de reacción incompleta. Nuevamente aparece el carbono sólido, el oxígeno gaseoso. Acá aparece una cosa. Esto se llama monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Fíjense que tiene un solo átomo de oxígeno
mientras que acá había 2 átomos de oxígeno. Y acá aparece este símbolo que dice AQ. AQ significa acuoso, o sea que aquí ya hay una primera cosita para conocer. Sigamos mirando. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos a la izquierda? 1. Y a la derecha 1, hasta ahí viene todo bien. Átomos de oxígeno, a la izquierda hay 2 y a la derecha hay solamente 1. O sea que esta reacción, ¿te parece que está balanceada? No. Para que nos quede bien el balance, recordemos que tenemos que probar con números, por ejemplo al tanteo. En este caso, en vez de tener un átomo de carbono, vamos a colocar 2 átomos de carbono para que reaccionen con los 2 átomos de oxígeno y formen aquí, ¿cuántas moléculas de monóxido de carbono? Muy bien, se tienen que formar 2 moléculas de monóxido de carbono. Y esta sustancia también es un gas. Ahora sí está bien escrita la reacción. Cuando vayamos a quemar, a hacer asado y esas cosas, nunca, por favor, nunca lo hagan en ambientes cerrados. Siempre tiene que estar bien ventilado. Si lo hacemos en ambientes cerrados, la cantidad de oxígeno del aire va disminuyendo gradualmente y en vez de formarse moléculas con 2 átomos de oxígeno hacia el final, o sea, dióxido de carbono, se forma el monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono produce intoxicaciones y muerte. ¿Y esto a qué se debe? El monóxido de carbono, igual que el dióxido, no tiene olor. O sea, no es como el gas de la garrafa que siempre tenemos que tener los ambientes ventilados cuando vayamos a cocinar. Las cenizas van a aparecer como impurezas en el carbón o en la madera. Son el residuo sólido que queda después de la combustión de la materia orgánica, vegetal o animal. Antiguamente se utilizaban a las cenizas junto con la grasa de los animales para preparar jabones. También se utilizaba por su poder abrasivo, es decir, que raspa, y por otro lado tiene una sensación como de jabón que permite lavar los platos. También hay algunas comunidades que empleaban antiguamente las cenizas contra la picadura de los insectos. ¿A qué se va a deber el efecto calmante de las cenizas contra la picadura de los insectos? Las cenizas tienen un comportamiento que es básico o alcalino. Hay muchas otras sustancias que tenemos en nuestro hogar y que existen en el laboratorio de química, que son sustancias básicas o alcalinas, por pilas alcalinas, de los productos que son de limpieza, por ejemplo, para limpiar vidrio. Estos de aquí son más productos de limpieza, jabones en general, pastillas también llamadas antiácidos, como los que están aquí abajo, la leche de magnesia, el bicarbonato de sodio que se utiliza para cocinar, son algunas sustancias que contienen este grupito que está acá, esta pareja de átomos que tiene una carga negativa. Esto se llama anión oxidrilo. Todas las sustancias que tienen muchos de estos aniones oxidrilos se comportan como sustancias básicas o alcalinas. ¿Qué características tienen? Van a disolver a las grasas. O sea, ponete a pensar en tu casa qué sustancias tenés que pueden disolver a las grasas. Si las tocas, son resbalosas al tacto. Y si las llegas a probar, guácala, tienen gusto amargo, tienen gusto jabón. Y ahí ya está la respuesta. O sea, ¿qué sustancia básica tenemos en nuestras casas? El jabón que usamos para limpiarnos. Cuando nos manchamos con aceite las manos, ¿no? Lavamos con jabón. La sensación que nos da el jabón en las manos es una sensación resbalosa
y si llegamos a probar, su sabor es amargo. Van a reaccionar con sustancias llamadas ácidos, que son, digamos, totalmente lo contrario de las bases, para dar compuestos que no van a ser ni lo uno ni lo otro. Entonces, a estos compuestos los vamos a llamar neutros. Las sustancias ácidas, en cambio, acá tenemos algunas pistas, son básicamente todas las frutas que tenemos, las frutas cítricas, limones, naranjas, pomelos, las gaseosas efervescentes, por ejemplo, la soda o el agua con gas, y todas las que tienen burbujas, el vinagre de nuestros hogares, la vitamina C. Aquí el responsable de todo eso es este átomo de hidrógeno que tiene una carga, que en realidad el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón que da vueltas. Si le sacamos ese electrón, nos queda solamente el protón y por lo tanto así se denomina a esta partícula. ¿Qué características tienen los ácidos? Que si uno le agrega una grasa, a la grasa no le hace absolutamente nada, pero sí a los metales. Si las tocas, no son en absoluto resbalosas al tacto y tienen sabor agrio. ¿Vieron el sabor del limón? ¿Sintieron el sabor del limón? De algunos caramelos que se venden, son sabores ácidos. Y la otra característica es que van a enfrentarse, van a reaccionar con las sustancias básicas o alcalinas para dar compuestos neutros. La concentración decimos que es la cantidad de una sustancia, que vamos a llamar soluto, que se va a disolver en un disolvente. Normalmente ese disolvente es el agua, para dar un volumen de disolución. Es decir, cuando tenemos mucha sustancia disuelta en el agua, tenemos una concentración elevada. Y si tenemos muy poquita cantidad de sustancia o soluto disuelto en agua, la concentración es más bien diluida. Un tipo de concentración es la llamada concentración molar. La concentración molar expresa la cantidad de moles de soluto en un litro de solución. Por ejemplo, para preparar una disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico HCl, ¿cuántos gramos de ácido hay que disolver en agua hasta completar un litro de solución? Es decir, esto tenemos que pesarlo de alguna manera y para eso vamos a usar una balanza. Ahora la pregunta es ¿cuántos gramos vamos a tener que pesar? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Primero, señores, vamos a tener que buscar la tabla periódica, el peso atómico de cada uno de los elementos de la fórmula. Por ejemplo, si la fórmula aquí es HCl, tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno tiene el peso atómico o número de masa 1 y el cloro tiene un número de masa de 35,45 que vamos a redondear a 35. La suma de estos dos es 36. Esto es lo que pesaría un mol. Pero nosotros no tenemos que calcular un mol, tenemos que calcular 0,1 mol, es decir, el valor que está aquí, 0,1. Para eso vamos a usar la siguiente regla de 3 simple. Por último, debemos usar una balanza para medir esa cantidad de esos 3,6 gramos y disolverlos en agua hasta completar un litro de la solución. El pH es básicamente un número que está en esta escala que va de 0 a 14,
que nos va a decir si una sustancia es ácida o es alcalina. El punto intermedio es el punto neutro. ¿Cuáles son? ¿Qué número corresponde al neutro? El valor de 7. Entonces, si el pH va de 0 hasta valores más chiquitos que 7, tenemos sustancias que van a ser ácidas. Y si el pH va de arriba de 7 hasta 14, el valor va a ser alcalino. Acá abajo tenemos algunos ejemplos. Fíjense, la leche, la sangre, las lágrimas andan en un pH cercano al neutro. ¿Está? Valores más ácidos van a ser, por ejemplo, el pan, la cerveza, el limón, el jugo gástrico que nos permite disolver a los alimentos, los detergentes, el amoníaco, etc. En los extremos aparecen el hidróxido que se consigue en la ferretería como soda cáustica y los productos decapantes como son el ácido clorhídrico. ¿Qué significa que el pH de una sustancia sea 3? Quiere decir que después de la coma, que está acá, vamos a correr 3 lugares, es decir, 1, 2, 3 lugares, y en este último lugarcito vamos a poner el valor 1. ¿Está? ¿Qué números vamos a colocar acá? Vamos a colocar los 0. Por lo tanto, el valor correcto va a ser el que está aquí. Vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un el pH del pan es un pH de 5, que después de la coma vamos a tener que correr 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a escribir el número 1 y vamos a completar con 0. Esto nos está diciendo que la concentración de H, o sea de protones, en el pan es 0,00001 molar, cuando la masa de pan tiene un pH de 5. En este caso, la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos va a ser menor. Una sustancia básica tiene una concentración de protones de 0,000000001 molar. ¿Cómo hacemos para saber el pH? Simplemente contamos la cantidad de lugares que hay que correr la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el pH va a ser de 8. Va a tener mayor concentración de oxidrilos porque estamos en la zona alcalina. Para poder estudiar las cenizas, primero vamos a fabricar un indicador. Un indicador es una sustancia que va a cambiar de color indicando si el medio es ácido, básico o alcalino. Podemos usar esta planta, que no recuerdo ahora cómo se llama, se hace una especie de té con esta planta, se filtra y se pone en un gotero. También podemos usar estas bolitas o repollo colorado. Ese repollo se raya, se agrega en una taza con agua caliente, se filtra con un colador y eso se guarda en un frasco gotero.
Lo otro que vamos a necesitar es un plato y algunos hisopos de algodón. Vamos a tomar muestras de distintas sustancias, por ejemplo agua. Esto es un polvo de colorante para el cabello, spray, alcohol, azúcar, vinagre y aceite, lavandina, sal, detergente. Y vamos a ver qué pasa con el color de ese jugo del indicador hecho con las frutitas o con las hojas de repollo colorado y ver qué color adquiere. Aquí está. El indicador va a tomar un color característico que nos va a decir si el medio es ácido, básico o neutro. Por ejemplo, si es ácido, los colores son más bien del lila hacia el rosados y rojos, y si son alcalinos van del azul, verde a amarillo si son más intensos. En casa lo hice, puse polvo de colorante, le agregué el jugo del repollo colorado y el color se modificó a verde. El valor del pH fue 10. ¿Cómo lo hago para reconocer? Me fijo acá. Fíjense, este valor a mi medio corresponde al 10, cuando el medio es alcalino. Entonces, el tipo de sustancia es alcalina o básica, de cualquiera de las dos maneras se puede hablar. Y la concentración mayoritaria va a ser de oxidrilo. En cambio, cuando lo hice con spray, el color al que pasó el indicador, me voy hacia atrás, con spray me dio este color, el color que corresponde al pH de 4. Aquí el valor corresponde a un pH de 4. El tipo de sustancia aquí va a ser ácida y eso significa que hay una mayor concentración de cationes de protones. Si el pH del spray es 4, la concentración de protones ¿Cómo determinamos si las cenizas tienen pH ácido o básico? Preparamos una solución de cenizas, o sea, a las cenizas les agregamos agua. Cenizas del asado, las ponemos en un vaso, le agregamos agua, dejamos que decante, extraemos el líquido con una jeringa, también se puede filtrar con un colador y al vaso que tiene el agua de cenizas le agregamos nuestro indicador casero. ¿Cómo vamos a determinar la concentración de la solución de ceniza, o sea, la concentración básica? Para eso en química vamos a emplear algo que se llama volumetría ácido-base. Básicamente es una técnica que se usa para saber la concentración de un ácido o de una base si sabemos la concentración del otro, es decir, o del otro ácido o de la otra base. En química se utilizan estos materiales. La bureta, en la bureta vamos a colocar el ácido que vamos a usar. En este caso vamos a emplear el vinagre, pero como no hay bureta, vamos a usar una jeringa de 1 mililitro. El volumen de ácido que se vaya midiendo vamos a representar con la letra BA. Eso se llama volumen de valorante o titulante. Tenemos una agarradera que es una especie de pinza que parece una manito, un soporte universal, un matraz Erlenmeyer en el que vamos a colocar el volumen básico conocido. Este es el valorato que
exactamente la sustancia cuya concentración queremos conocer. Y esa concentración es desconocida. Le vamos a agregar un indicador, que sería el caso de repollo colorado, y vamos a emplear la fórmula que nos dice que la multiplicación de la concentración del ácido por el volumen del ácido va a ser igual a la concentración de la base por el volumen de la base. En nuestro experimento no vamos a usar una bureta, vamos a usar una jeringuita de 1 mililitro en la que vamos a cargar vinagre. El vinagre, si nos vamos a investigar, tiene un pH de 3. Esto significa que la concentración del ácido del vinagre va a ser de 0, contamos acá 1, 2, 3, en el último lugar ponemos el número 1 y completamos con 0. Esta es la concentración molar de protones que tiene el vinagre, porque es una sustancia ácida. Entonces, en la experiencia ya sabemos cuál es la concentración del ácido. Sabemos cuál es el volumen de la base, que es el volumen que vamos a agregar en un vaso medidor. Debemos determinar cuál es la concentración de la base, esta es la incógnita, y el volumen del ácido lo vamos a determinar experimentalmente.